Y para analizar esta subida del salario mínimo y también cómo se encuentran las pensiones a día de hoy, tenemos con nosotros esta tarde a Tomás Gómez. Él es doctor en Economía y profesor en la BIU. Tomás, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, empezamos por esta noticia, esa actualidad. ¿Cómo valora usted esta subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues en esto, como en muchas cosas, los economistas estamos divididos en dos posiciones, ¿no? Y las dos posiciones además tienen sus argumentos y tienen su solidez. Por una parte hay economistas que opinan como un sector de la política y dicen, oye, si subes el salario mínimo, lo que vas a ocasionar es un mayor nivel de desempleo, porque va a haber un exceso de oferta en el mercado de trabajo, es decir, un exceso de trabajadores ofreciendo su fuerza de trabajo. Y por otro lado están economistas como David Kapp, premio Nobel del año 2020, que defiende que una subida del salario mínimo lo que genera es un crecimiento en el consumo, hace que las capas más desfavorecidas tengan mayores recursos, más renta disponible para poder consumir y para poder realizar su actividad y tal, y por lo tanto empuja la economía. Yo creo que una subida de las rentas más bajas no perjudica en su conjunto al sistema económico. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que lo que hace es pues potenciar que aquellos que tienen menos acceso al consumo pueden hacerlo. Yo creo que hay otras medidas que sí ha tomado el gobierno y que pueden tener otras consecuencias negativas para el conjunto del funcionamiento de la economía. Otras medidas que se suman a esta, le preguntamos también entre esas medidas, lo hablábamos, queríamos analizarlo hoy con usted, está esa subida de las pensiones. ¿Cómo analiza también esta subida? Porque al final es una hucha de la que cada día vamos sacando más y más dinero. ¿Tendrá algún día un límite? Bueno, yo lo que me parece que es la preocupación de fondo que hay es si estas medidas se toman dentro de una estrategia económica en una coyuntura como la que estamos viviendo, de inflación, de guerra de Ucrania, no hayamos salido de la crisis del 8, entramos en la pandemia, es decir, o se toman porque estamos en año electoral. Claro, probablemente obedece a esta segunda razón, que hay elecciones en mayo, hay elecciones a final de año, las generales, y los pensionistas en España son 8 millones de personas, hay 2,5 millones de funcionarios, han sido dos colectivos que vieron cómo el gobierno tomaba la decisión de incrementar. Yo creo que el problema de las pensiones no es tanto la subida que se ha hecho, porque efectivamente la inflación hay que controlarla, la inflación tiene que llegar a un 2%, con lo cual vamos a tener un año 23 con dificultades y ya veremos qué pasa con el 24. Hasta que no esté controlada la inflación van a seguir subiendo los tipos de interés, seguirán subiendo las hipotecas y lo que trata, la primera prioridad, es decir, la primera enfermedad que tiene la economía es la inflación. Bueno, pues que durante un periodo de un año, 2 años, se intente que las personas que son las clases pasivas, los pensionistas, no pierdan poder adquisitivo, bueno, pues quitando las cuestiones electorales, bueno, puede tener algún sentido. Pero el problema de fondo del sistema de pensiones es la sostenibilidad a medio y largo plazo. Yo creo que en este debate que se ha metido el ministro con las organizaciones sindicales, con las organizaciones patronales, aplazando permanentemente la puesta en marcha y la aprobación de ese plan, yo creo que falta una pata fundamental. Es decir, esto no consiste solo en financiarlo con impuestos, esto no consiste solo en cambiar los tipos de cotización. En España hay un problema de productividad. Y hasta que la productividad, el PIB nacional, no sea una economía más moderna, no es una economía en la que tengamos más tarta a repartir, el problema de la sostenibilidad de las pensiones seguirá estando encima de la mesa. Hay algunos elementos en esa negociación que en este momento están colisionando los intereses de distintas partes, ¿no? Lo fundamental son los años de cotización. Pero, en definitiva, lo que va a suponer la reforma es pues un mayor gasto en pensiones que va a salir de los presupuestos generales. Sí. Si aumenta el gasto de los presupuestos, el Estado se va a endeudar, va a haber más déficit y por lo tanto las dificultades seguirán generándose, ¿no? Entonces, más allá de la subida porque hay inflación, me preocupa cuál es la reforma estructural que está planteando el gobierno. Una reforma estructural, nos lo está explicando ahora detalladamente. ¿Cómo ha sido un poco esa evolución
Pero ante toda esta problemática, ante estas medidas, porque es verdad que las pensiones es algo que es recurrente a nivel político, nos lo decía, tanto por la parte electoral, son muchos los que votan, como por la parte social. A nivel económico, simplemente, ¿cuál sería la medida ideal o la que nadie debería tocar? Yo creo que hay dos cuestiones. Una, la sociedad cree que tiene que haber un sistema de pensiones público y de reparto como el que existe. Parece ser que la sociedad mayoritariamente así lo quiere, y todos los estudios cualitativos y todos los ensayos demoscópicos que se han hecho van en esa línea. España es un país, a diferencia de otros países europeos y no europeos, que la mayoría de la gente lo quiere. Si la mayoría de la gente lo quiere, yo creo que la obligación política es conseguir un sistema sostenible. Ahora bien, ¿cómo hacerlo sostenible? Cuando un chico que ha terminado una carrera, que ha hecho un máster o que ha hecho un doctorado, se incorpora al mercado laboral, está ganando la tercera parte aproximadamente de aquellos que se están jubilando. Con esa cotización de unos 1.000 o 1.000 y poco euros, es difícil, es imposible sostener las pensiones de los que se jubilan con una base mucho más elevada. ¿Cuál es el problema? Es un problema de productividad. La tarta no da de sí. ¿Cómo se ha hecho España más competitiva? A partir de control salarial. Es decir, si los salarios son más bajos, evidentemente el precio del producto es competitivo, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hace falta es una modernización, lo que hace falta es un apoyo al tejido empresarial para que pueda ser más competitivo desde una más productividad de producto neto, y a partir de ahí, a partir de una tarta más grande, es la condición previa para que tenga solución el sistema de pensiones. Luego hay un problema añadido que otros ponen en el foco, yo lo pongo en la productividad, que es la pirámide de población. España, como el resto de Europa, por cierto, se está convirtiendo en la reserva anciana del mundo. El 6,5%, 7% de la población mundial y la población más anciana. Nos hacen falta jóvenes. A la gente no se le puede obligar a tener hijos, con lo cual habrá que ver cuáles son las políticas demográficas también que hay que aplicar. Por lo tanto, son tres ámbitos. Uno, políticas sociales, sostenimiento y, por tanto, política de productividad económica. Y tercero, política demográfica, que se nos olvida. Y yo no conozco ninguna medida de ninguno de los gobiernos que ha habido en los últimos 20 años que haya puesto encima de la mesa nada para solucionar el problema demográfico. Pues sin duda un problema grande que vemos que hay que tocar desde distintos aspectos. Tomás Gómez, doctor en Economía y profesor de la BIU, gracias por acompañarnos esta tarde, por abrirnos un poco esa visión en cuanto a las pensiones. Iremos analizando poco a poco todo lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes.